Ya. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta tu casa. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 117. ¿Tenemos? Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por este día. En esta hora, Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Padre. Señor, estamos aquí, Señor, con un solo propósito, Padre, de bendecirte, adorarte, Señor, glorificarte, Padre, alabar tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos, Padre, que seas tú escuchando, Señor, y que sea un testimonio, Padre, de aquí de mis hermanos, Señor, que seas tú escuchando las peticiones, Señor, de los corazones, y que seas tú, Padre bendito, recibiendo nuestra alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Doy gracias en esta hora, Señor, porque hasta hoy, Señor, tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros, Padre, nos has guardado, Señor, nos has llevado, Señor, de la casa al trabajo, nos has traído del trabajo a la casa, Padre, nos has guardado de todo peligro, nos has guardado de todo accidente, Señor. No cabe duda, Padre, que tú eres bueno, Señor, para con tus hijos, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Sigamos entonando la alabanza. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio.
tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos en el tiempo de mi hermano Goyo, Gregorio. Palabra. Gran momento de la palabra, Señor. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Y versículo 23. Juan, capítulo 14, versículo 23. Amén. ¿Los tiene? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda mi paz. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a ver nuestra Biblia ahora en otra parte. Vamos a ver en Hebreo 11:1. Hebreo 11:1. Hebreo 11:1. ¿Bien? Bien, ahora también leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Señor, gracias, Padre. En esta hora, Señor, te pido, bendito Dios, que seas tú, Padre, ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, Padre. Que
Que seas tú, Señor, que nosotros podamos entenderlo, tomarlo, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora puede sentarse. El tema de esta tarde, vamos a retomar este tema que se llama la importancia de la fe. ¿Verdad? La importancia de la fe, sabemos, hermanos, que en nuestra vida espiritual, la base fundamental de nuestra vida espiritual es la fe. ¿Verdad? Me voy a poner donde me pongo. Como okay. Sí, la base fundamental para nuestra vida espiritual es la fe, ¿verdad? Y sabemos que se requiere fe para que nosotros podamos recibir sanidad de parte de Dios, ¿verdad? Se requiere fe para que nosotros podamos recibir la salvación de parte de Dios. Se requiere fe para hacer lo imposible para el hombre y se puede hacer posible para Dios, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Entonces, se requiere fe en nuestra vida diaria para poder vivir la vida cristiana. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Aquí leíamos aquí, ¿verdad? Aquí donde empezamos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad de algo que yo quiero que se haga, pero realmente, físicamente no lo puedo ver todavía, ¿verdad? No lo puedo ver todavía. Bienvenida, Lisa. Este es el día. Sí, que donde físicamente no lo puedo ver aún todavía, pero sí creo con el ojo de mi mente de que va a ser posible. Un ejemplo de verdad, de repente los médicos le dicen a uno, ¿qué le dicen a uno? Tiene cierta enfermedad, ¿verdad? Y cuando una persona que esté fortalecido espiritualmente y tiene fe, puede decir, ok, esto dice el médico, pero yo sé de que la última palabra la tiene el Señor de señores, que es el doctor de doctores. El médico ha dicho esto, pero la última palabra la tiene el Señor. Y para que eso sea posible, para que nosotros seamos capaces de hacer esa declaración, se requiere fe, ¿verdad? Es de suma importancia en nuestra vida espiritual tener fe. Ahora, ¿por qué debo yo tener fe? ¿Por qué debo tener fe? Mire lo que dice en Hebreos 11:6, más adelante donde leímos. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador al que le busca, ¿verdad? Entonces, dice, es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Si yo, hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero realmente no tienen fe. Si lo quieres preguntar, puedes preguntar, ¿verdad? A personas, oye, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios, ¿verdad? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero eso dice cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo marcha bien, tiene buen trabajo, buena salud, la familia está bien. Pero un poquito se viene una circunstancia en su vida, una situación, un problema en su vida, empiezan a renegar, ¿verdad? Que dicen, ok, yo creo, de repente dicen, bueno, pues, creo que Dios no me ama, ¿verdad? Porque si me amara, pues no me estuviera pasando eso. Es más, dice, yo creo que Dios ni existe. Y empiezan a quejarse y a renegar en contra de Dios, ¿verdad? Porque aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice, ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? O sea, no importa si estoy enfrentando una vida de dificultad, una adversidad en mi vida, una situación, un problema, donde yo, por mi propia voluntad, por mi propia fuerza, no puedo solucionarlo. Es ahí donde yo debo de creer de que hay un Dios, ¿verdad? Y debo entender de que los problemas no es para que yo me aleje de Dios, porque desafortunadamente esa es la reacción de mucha gente. Apenas se le enfrenta a una situación en su vida, tienden a alejarse de Dios. Y no, es todo lo contrario. Cuando hay una prueba en nuestra vida, hay una lucha en nuestra vida, lo que realmente debemos de hacer es acercarnos más a Dios, ¿verdad? Es allí, si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, es en medio de las pruebas. Es allí. Ahora, cuando hay lucha en nuestra vida, es donde podemos conocer a Dios. Porque así, sin lucha, sin pruebas, ¿qué podemos conocer? Podemos leer la palabra, podemos entender que hay un Dios, pero cuando verdaderamente podemos experimentar el poder y la gloria de Dios, es en medio de una adversidad. Job, por ejemplo, una persona que tenía mucha riqueza, ¿verdad? Mucha riqueza,
pero de repente el enemigo quiso destruirlo el enemigo. Dice la Biblia que perdió todas sus riquezas, perdió todos sus hijos de un momento al otro, o sea, de un día perdió todas sus riquezas, perdió sus hijos, todos los bienes que él tenía los perdió. Y encima de eso se le vino una enfermedad en su vida, ¿verdad? Entonces la esposa le dijo, ya sabes qué, ¿por qué aún te mantienes fiel? Ya maldice tu Dios y muérate, le decía a su esposa. Y él que decía, no, porque yo sé que aún mi Redentor vive. O sea, él estaba convencido de que Dios existe y de que Dios le iba a sacar de esa situación, en medio de esa dificultad que él se encontraba. Ahora, la prueba que él pasó no era nada fácil. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado una prueba como lo que pasó Job. Es algo bien difícil lo que él pasó, pero aún así él jamás renegó en contra de Dios. Jamás le dio la espalda en contra de Dios. Y más adelante, dando testimonio, dice, yo de oído he escuchado de ti, pero ahora te conozco, dice. Ahora te he conocido. ¿Por qué? Porque él estuvo en una prueba donde por sí mismo él no podía hacer nada por él mismo. Se necesitaba tener fe en Dios. Y dice la palabra que la fe mueve la mano de Dios. ¿Verdad? La fe que mueve la mano de Dios. Muy bien. Por eso es bien importante de que nosotros debemos de tener fe. Por esa razón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien. Vamos a ver a unos cuantos hombres y mujeres sobresalientes de la fe. ¿Verdad? Miren lo que dice aquí más adelantito en Hebreos 11, 17, 22. Más adelantito en el versículo 17. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los judíos de Israel y dio mandamiento acerca de sus hermanos. Dice, por la fe de Abraham, dice la Biblia, si usted lee la Biblia, dice que por la fe de Abraham le fue contado por justicia, ¿verdad? El padre de la fe, lo conoce la Biblia. Muy bien, si usted conoce la historia, Abraham era una persona, ¿verdad? Que como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Una persona donde de repente el Señor puso su mirada en él. Le dijo a Dios, escogió a Abraham, le dijo, ¿sabe qué? Salte de tu parentela y vete hacia una tierra donde yo te mostraré. Fíjese la fe de Abraham. Él tenía la comodidad, ¿verdad? Él estaba viviendo tranquila la vida como cualquier otra persona. Pero Dios le dijo, ¿sabes? Deja tu parentela y vete a una tierra donde yo te voy a mostrar. Entonces Dios no le dijo a dónde vayas o de qué dirección debía tomarse. Ok, Abraham solamente obedeció y tomó a su esposa y solamente a un sobrino y se fue a un camino desconocido, donde ni él sabía dónde iba a ir. Pero él tenía fe de que el que lo había mandado lo iba a ayudar. El que lo había llamado lo iba a mandar, el Señor. Lo llamó y él obedeció a él, eso, ¿verdad? Dice la Biblia de que Abraham y Sara, su esposa, dice que no tenían hijos. Abraham, una persona ya mayor de edad, Sara, una anciana ya, además de eso, estéril. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham de que él iba a ser padre de multitudes. O sea, ¿se da cuenta, hermano? Si usted y su esposa, pero de que su esposa es estéril y no puede tener hijos y que le diga a Dios, tú vas a ser padre de multitudes, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, solo es para creer eso y para que sea posible se requiere tener fe, ¿verdad? Entonces Abraham tenía fe, confiaba en Dios, ¿verdad? Entonces en determinado tiempo Sara concibe, ¿verdad? Y tiene a Isaac, el unigénito, dice aquí, el unigénito, ¿verdad? De Isaac iba a venir una multitud de personas. Entonces Dios, fíjese cómo trabaja Dios, ¿verdad? Una vez Abraham teniendo a su hijo unigénito, al que él amaba, dice la Biblia, Dios le pidió a Abraham que se lo ofreciera en sacrificio, en el holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se negó? No se negó. Abraham obedeció, agarró a su hijo, se lo llevó a una montaña. Dice la Biblia que lo ató en la mano, en los pies, ya para ofrecer el sacrificio. Y agarró un cuchillo y estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando Dios le dijo, detente, no lo hagas.
¿Se imagina? O sea, la fe extraordinaria de este hombre, para que él sea capaz. Oye, una persona que no tiene fe, ¿cómo es posible? Yo voy a ofrecer a mi hijo de sacrificio cuando tú me has dicho de que por él va a venir una gran descendencia, ¿verdad? No, pero Abraham tenía fe y él creía que aún cuando Isaac estando muerto, Dios tenía el poder de resucitarlo de allí y se iba a cumplir la promesa, ¿verdad? Entonces Dios solamente quería probar su fe de este hombre, ¿verdad? Una vez viendo Dios de que era capaz Abraham hacerlo, entonces digo, no lo hagas, porque ya te he probado, ¿verdad? Por la fe también, José, antes de que su pueblo estuviera en la esclavitud, él predijo esto, ¿verdad? Y de que Dios le iba a visitar y que iba a sacar a su pueblo de esa esclavitud donde ellos se encontraban para llevarla a una tierra donde fluye leche y miel. Por la fe lo dijo, ¿verdad? Por la fe también, estos hombres, por ejemplo David, por la fe, siendo un joven, ¿verdad? Menor de edad, es ser capaz de ir a enfrentarse con el Goliat, el gigante guerrero, ¿verdad? Goliat, y lo derrotó, y lo hizo por medio de la fe. Entonces todo es posible para Dios, todo es posible para Dios. Por la fe dice la Biblia que estos hombres, Daniel, ¿verdad? Estuvo dispuesto a ser comida de los leones antes de negar a Dios. ¿Por qué? Porque había una orden, ¿no? Donde él se encontraba, de que todo el que no adoraba al rey de esa nación, lo iban a echar a la fosa de los leones. Porque Daniel era fiel a Dios y constantemente 3 veces al día, dice, se postraba, y en público lo hacía y oraba a Dios, adoraba a Dios. Y los que lo miraban, ellos no estaban de acuerdo, ellos estaban en contra de eso. Y se quejaron con el rey y lo echaron a la fosa de leones. Y los leones no le hizo nada a Daniel. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y así hay muchos testimonios en la Biblia, ¿verdad? Donde nos habla de la fe de estos hombres. Mire lo que dice en el versículo. Si usted puede, cuando llegue a su casa o cuando tenga chance, lea este versículo, este capítulo 11. Léalo con calma, se va a dar cuenta de lo grande que es, lo maravilloso que es. Pero mire lo que dice en el 32, el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como Samuel y de los profetas. O sea, en la Biblia no cabería, ¿verdad?, de todos los nombres de estos hombres y mujeres valientes y que han sobresalido en la fe, ¿verdad? No cabería, dice, no habría tiempo, dice, para contar todos estos hombres, lo que han hecho ellos, y todos son hombres sobresalientes de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿en quién debo tener fe? ¿Verdad? ¿En quién debo tener fe? Porque ya vimos de que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Ahora, ¿en quién debo tener fe? Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Juan 11:25. Juan 11:25. Miren lo que dice en Juan 11:25. Dice: y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta una pregunta le hizo Jesús: ¿crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, nuestra confianza lo tenemos que poner nosotros en Cristo Jesús. Nuestra fe la tenemos que poner en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, dice la Biblia, ¿verdad? Dios viendo cómo el hombre se había descarriado y cómo se había apartado de Dios, cómo su maldad y su pecado lo había alejado de Dios de una manera donde ellos estaban perdidos y estaban muertos en los delitos y pecados, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Jesús, siendo capaz, ¿verdad?, siendo Dios mismo, fue capaz de dejar su reino, su gloria, y despojarse y venir a la tierra en forma de un hombre, ¿verdad? Se convirtió en un hombre como usted y como yo. Vino a la tierra, ¿para qué? Para rescatar lo que se había perdido. Ese es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que si nosotros confiamos en Él, creemos en Él, nosotros vamos a tener vida eterna, dice la Biblia.
¿verdad? Aquí dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas de las veces la Biblia dice que nosotros podemos andar, podemos caminar, podemos andar como cualquier otra persona, pero pues, espiritualmente estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Verdad? No nos damos cuenta, el cuerpo está vivo, pero espiritualmente estamos muertos. Entonces no es hasta que nosotros venimos a los pies de Cristo, es cuando nosotros nuevamente recobramos la vida espiritual. ¿Verdad? Más adelante dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? No morirá eternamente. Hay una promesa en la Biblia. La Biblia nos da una promesa de que hay dos lugares después de esta vida. Está lo que es el cielo, la vida eterna con Cristo Jesús, con Dios, y está otro, el castigo eterno, que es el infierno. Solamente hay dos lugares donde podemos llegar. Ahora, esto es de creerlo porque la Biblia lo describe, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar? ¿En el cielo o en el infierno? Si queremos llegar al infierno no tenemos que hacer nada, ¿verdad? No hay nada que hacer para llegar al infierno. Pero si queremos llegar al cielo, a la vida eterna, y estar ahí con Cristo Jesús por la eternidad, entonces sí hay cosas que debemos de hacer. Y una de ellas lo que tenemos que hacer es reconciliarnos con el Señor, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros errores, de nuestros pecados, y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y de esa manera nosotros, dice, no vamos a morir eternamente, no morirá eternamente, va a vivir eternamente. ¿Qué es eternamente? O sea, que no tiene fin, que no tiene fin. Porque nosotros estamos aquí, no somos eternos, tenemos poco tiempo, que sean unos 60, 70, 80 años, no sé, ¿verdad? Pero somos pasajeros en esta tierra. ¿Verdad? Somos pasajeros. Dice que venimos a la tierra solamente para preparar nuestro lugar y nuestra morada eterna. Es aquí donde nosotros solamente venimos a preparar para ese lugar. Entonces, para poder vivir eternamente con Cristo Jesús es aceptarlo a Él. La Biblia dice que si en Romanos 23, 6, 10, 23 dice que si creyeres en Jesús, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Mucha gente dice eso, no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y eso es bueno. Si ya tiene una ventaja, creen en Dios. Pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Creen en Dios? Qué bueno. Gloria a Dios que creen en Dios. Pero le falta una sola cosa, confesar con su boca de que Cristo es el Hijo de Dios. Y que solamente a través de Él nosotros podemos ser salvos. ¿Verdad? Así que la importancia de tener fe, ¿verdad? Muchas veces va a haber luchas en nuestra vida, va a haber pruebas en nuestra vida, pero no hay que decaer, no hay que rendirnos solamente por eso. Recuerda, llévese eso. El propósito de las luchas y las pruebas no es para alejarnos de Dios, sino es para acercarnos a Dios. ¿Verdad? En nuestra vida muchas veces, sabe que muchas veces en nuestra vida enfrentamos tentaciones, ¿verdad? A veces hay momentos de que no, pues no quiero ir a la iglesia. Hay momentos de que no, pues es que el caminar en el cristianismo es muy difícil, esto, que el otro, empieza a causar muchas cosas en nuestra mente a veces, ¿verdad? Pero eso es solamente porque ya nos estamos alejando de Dios. Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo. Y cuando nosotros estamos en pecado, no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no puede llegar a Dios. ¿Verdad? Él puede perdonar todos sus pecados, pero Él no puede tener una amistad, una comunión con el pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos errores y pecados, nos alejamos de Dios. ¿Verdad? Nosotros le damos la espalda a Dios. Y es ahí cuando viene el desánimo, viene la decadencia mental y espiritualmente, ¿verdad? Pero tenemos que fortalecernos siempre. Siempre, solamente llévase eso, de que las pruebas y las luchas no es para alejarnos de Dios, sino para acercarnos más a Dios. Y cuando eso pasa, nosotros vamos a experimentar el poder de Dios, ¿verdad? Y ese es el tema de esta tarde. Pues espero que le haya ayudado y espero que vivamos esta palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en esta tarde, Señor, nos ha dicho, Padre bendito, de que es necesario, Señor, de que nosotros tengamos fe, Padre, para que nosotros podamos experimentar tu poder, Señor, experimentar tu gloria, Señor, experimentar, Padre, lo grande que eres, Señor.
Oh, Señor amado, ayúdanos, Señor, a nosotros mantenernos firmes, Señor, en tu camino y poder, Señor, tener esa convicción, Padre, de que solamente tú eres Dios, Señor, y de que no hay otro, Padre, que tenga el poder que tú tienes, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así es, hemos concluido vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a orar por la ofrenda. El hermano Mauricio quiere orar por la ofrenda. Hermanos, una vez más, Padre Santo, estamos aquí, bendito Dios, delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado, Señor. Que nos ayudes, Padre Santo, Señor, a atesorarla, Padre amado, para ponerla en obra, bendito Dios. Ahora, Señor, bendice las ofrendas que vamos a poner en el alfolí, Padre Santo, Señor, bendice a mis hermanos, que si no tienen un trabajo, que les provea, Padre Santo, y que tú les bendigas, y les guardes, Padre Santo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Vamos a orar por las peticiones. ¿Tiene petición, hermano Mauricio? Sí, por mi mamá. Salud. Es por yo. Y Leticia Calderón, mi cuñada también, que tuvo un problema en su riñón. Ya yo. O si está pasando. Oye, ahorita Ángel, pues, quiere que le hagamos oración. Que pase al frente, le damos hacer oración. Porque a veces dice que. Pero no escuché bien lo que Yo dijo. tengo sueños malos. Tiene sueños malos y apenas tuvo algo raro, ¿eh? Días del culto. Salió ya mal y diciendo que se odiaba y todo eso. Sí, pero es cosa puebla del amigo que lo quiere tratar porque no está a gusto que él esté cantándole a Dios, todo eso. Y ahorita ha estado leyendo pues la palabra solo, ahora la Biblia se mete y tiene miedo pues comienza a cerrar todos los. Él me dijo en la tarde que lo hacemos oración. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. ¿Hermana Gaby tiene petición? Por la célula. Por la familia también. ¿Tiene petición, Luisa? Por mi salud y perdí mi trabajo, me descansaron. Y por la salud de mi mamá, mi papá y mi hermano que ocupa mucha ayuda también. Que ahora que cayó en coma, ya salió mejor, pero quiero que lo ayude porque se ha querido morir. Como depresión. Vamos a orar. Por la salud, por yo. ¿Tiene petición, hermano Fernando? Sí, es para mi hermano Pablo, que anda un poco mal. Salud, ¿verdad? No, es de Otra cosa. La adicción. exacto. Ok. Vamos a orar. Sí, vamos a orar y concluimos esta petición. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor, con mis hermanos, Padre, para presentarte las peticiones, Señor. Te pedimos, Padre, en esta hora que seas tú teniendo misericordia, Padre, y que escuches, Señor,
la petición, Te lo Padre, de pedimos, cada uno de mis corazón, hermanos, Padre. la necesidad, Señor, que ellos traen, Señor, delante de ti, Que seas Padre. tú, bendito En Dios, esta hora, Señor, te presentamos, Señor, la mamá de nuestro hermano Mauricio, Señor. Te pido, Espíritu por la Santo salud de de Dios, mi que Padre, seas Señor, tú, mi Señor, hermano. poniendo tu mano sanadora en su vida, en su amado, cuerpo, Señor, que Señor, seas tú, y bendito que la Dios, restaures, poniendo tu Señor, mano y que la poderosa, sanes, sanadora, Padre, Señor. completamente, Todas partes, y de cuerpo, que ella Señor, la pues, colonia, pueda dar desde la testimonio planta, de los ti, pies, Señor. Padre Haz Santo, la obra Señor. en su vida, Y que Señor. seas tú, Padre Haz Santo, tú, tú Señor. sabes que es Glorifícate en su una vida, guerrera, Señor. Señor, luchadora, Manifiéstate, Señor, Padre, en trabaja su vida arduamente y en en su tu palabra, familia, Señor, Padre en su bendito familia. de la gloria. Te En el pido, nombre de Padre Jesús. Santo, Señor, que De tú igual le des la manera, Señor, sanidad te pedimos completa, por Padre Leticia amado, Señor. Calderón, Te Señor, lo que ha pido en tenido un nombre de problema en su Jesús, riñón, Señor. Padre. Que Te seas pido, tú, Señor, bendito que seas Dios. tú obrando, Señor. Le damos Tú la conoces, sanidad, Señor, Padre Santo, la Señor. condición de su Que vida, sea conforme a tu Señor. Tú voluntad, conoces a Padre ella, Santo, Padre. Señor. Tú Yo no bendigas la vida yo no de la mi conozco hermano también, personalmente, Señor. pero te pido que Que seas tú tú seas, obrando Padre en su vida, Santo, en la vida de Señor. sus Que seas hijos, tú, de mi Señor, sobrina obrando también, de una manera Señor. extraordinaria, Que seas así tú, como bendito solo tú Dios, sabes hacer, Señor. ayudándoles, Pero Padre declaramos, Santo, Padre, Señor, que tú de les que ellos dan ayudes, que tú testimonio los cuides y de ti, los guardes, Señor. Padre De igual Santo, manera, Señor. Señor, te pedimos, Yo Padre, te pido, por la Señor, familia, por la Señor. salud, Mi hermana Señor, que había pedido, de mi Señor, por la esposa familia, también, que Señor. pongas tu Te mano pedimos, Señor, poderosa, que seas sanadora, tú, Señor, Señor, en esas partes, protegiendo, Señor, Padre, guardando, sus cuerpos, Señor, y Señor, en cubriendo esas esta partes familia, donde están Padre esas bendito. llagas, Señor, Bendice, que Señor. sean Bendice, Padre, totalmente se aquí puedan a su esposo, sanar, se Señor. restauradas, Bendice bendito la Dios, salud, Señor, Señor, de que mi hermana seas Gaby, tú, Padre Padre. Santo, Señor, Señor, te pido, Señor, como que lo has seas hecho tú, hasta Señor, hoy, Padre obrando amado, en su vida, Señor. Señor. Ten Dios misericordia Santo, de Padre, ella, Señor, de conforme mí, a de tu mi hijo, voluntad. Padre amado, Tu palabra Señor, dice que que seas todo tú, pasa para Padre bien, Santo, Señor. Señor, que A tú los nos que ayudes hemos y sido nos dé la llamados fortaleza que conforme a tu necesitamos. propósito, Padre. Que aumente En el nuestras nombre de fuerzas Jesús como te el de pedimos, búfalo, Señor. San Padre De igual Santo, manera, Señor, te pedimos por y que Luisa, tú Padre. los Sé tú, unjas con Señor, aceite obrando en su fresco, vida. Señor. Sé tú, Señor, También te teniendo, pedimos, dándole un Señor, toque de por la- ti, Señor. por Un nuestra toque, hermana, Padre, Señor que Luisa, ella pueda Padre experimentar, amado, Señor, Señor, tu que poder seas y tú tu gloria, demostrándole Padre tu bendito. amor, En este tu momento poder, tu pedimos por su misericordia, salud, Padre Señor. Santo, Yo no por sé la- cuál es la situación por la de su salud de Padre, sus pero tú sí familias, las sus conoces, hermanos, sus Señor. mamás, Te pido, Señor. Espíritu Santo Sus de hijos, Dios, Padre que seas Santo, tú, guárdalos, Señor, bendícelos, poniendo, Señor. tu mano Que seas tú, poderosa, Padre tu Santo, mano Señor, sanadora, Señor, en su tratando de vida y hablar en su con cuerpo, ellos para que Padre. ellos puedan De igual también manera, Señor, te entender un presentamos a su poquito tu familia, palabra, Padre, Padre a su Santo, mamá, Señor. Señor, Guárdalos a y sus hermanos, bendícelos, Padre, manda a a sus tus papás, ángeles a a cada acampar uno de sus alrededor de familiares, ellos, Señor. Te pido, Bendice esa Padre, que familia, seas tú, Padre Señor, Santo, Señor, usando, Señor, que ellos esa necesitan de ti, situación, Padre amado, esa, Señor, que esa, seas tú esa adversidad de hablándoles, su Señor, vida, a Señor, través para de que ellos una puedan palabra, acercarse de a ti y una puedan alabanza, rendirse a ti, Señor, que seas tú hablándoles Bendito en un Dios, sueño, tócalo, Padre Señor, Santo, lo pedimos en el alcánzalo, nombre de Padre, Jesús. por amor a Gracias, ellos, bendito Señor. Dios, Señor, gracias, alcánzalo, Señor, Padre, para que su por tu alma, amor y por tu Señor, misericordia no que sean tienes lanzadas hacia al nosotros, infierno, Padre Padre, Santo, sino que Señor. sean, Señor, También te pido, se Señor, conviertan por la hijos salud de tuyos, nuestra Señor, y hermana puedan estar Pero, contigo Señor, por que la tú bendigas a mi eternidad, hermano Padre Gregorio, bendito. Señor. En el nombre Que lo de uses Jesús. con poder y Muchas autoridad, gracias, Padre Señor. Santo, Señor. Que En seas esta tú, hora, Señor, te pedimos, Padre, por cuidándolo, la vida de nuestro guardándolo, hermano Padre Fernando, Santo, Señor. Señor. También Sé te tú, pido, Padre, Señor, ayudándole, Señor. los Sé pongo en tus guiándole, benditas Señor. manos, Sé Señor. tú, Padre, Nuestro para hermano que él, Fernando, pueda Señor. mantenerse Tú firme lo en tu conoces muy camino bien. y pueda Tú crecer, lo Señor, puedes en ti, escudriñar Señor. mente Y y pueda corazón, imitarte, Padre Señor, Santo, amado. Señor, que tú le Ayuda des también, Señor, la a su hermano fortaleza, Pablo, Señor. que Que tiene le des dificultad, sabiduría, tiene problemas, Señor, entendimiento, de Padre adicción. Santo, que tú Yo no sé mandas la tus situación, ángeles a Señor. acampar Yo alrededor no de sé él. con qué está Que tú luchando, lo Padre, guardes, pero tú sí que la tú lo conoces, tú sí guardes de sabes, todo Señor. mal, todo Te pido, peligro, Espíritu toda Santo, chance que del enemigo, uses Señor. la vida de mi hermano Reprendemos Fernando, en Señor, el nombre de y para que él Jesús, sea Padre de Santo, testimonio, porque de la buen sangre de testimonio, Cristo tiene Padre, poder. para que Gracias, Pablo Padre. pueda cambiar, Gracias, pueda sí, ver gracias, un Espíritu ejemplo, Santo, Señor. un Te ejemplo damos de la gloria, transformación, honra y Padre, alabanza, en Señor, el porque nombre tú de eres el Jesús. Rey de Te Reyes. pido,